Hola, ¿qué tal, estimado maestro? Este es mi proyecto del segundo parcial de la materia de Psicología 2, en el cual abarcaré el tema de las etapas del desarrollo de Erik Erikson. Sin más que decir, vamos a comenzar con la presentación. Comienzo a presentar. Muy bien. Como bien lo mencioné, hablaremos de las etapas del desarrollo. Y para comenzar, ¿qué son las etapas del desarrollo? Como bien lo dice, estos son una serie de cambios por las que pasa el ser humano. Ya sea en cambios físicos o ya sea también en cambios psicológicos, aunque va más especializado al cambio psicológico en cuanto a ciertos aspectos en ciertas partes de la personalidad. Más que nada en ciertas acciones, movimientos que se van desarrollando durante la vida o durante el periodo en el que el individuo está desarrollándose constantemente hasta llegar a su adultez. Y bien, ¿quién es Erik Erikson? Erik Erikson es una persona, un psicoanalítico nacido en el 15 de junio en Alemania, es un estadounidense, el cual es conocido mundialmente por aportar grandes ideas al mundo de la psicología, como lo es las etapas del desarrollo de Erik Erikson. Y bien, las etapas del desarrollo que vamos a ver es la confianza básica contra la desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, la iniciativa contra la culpa, la velocidad versus inferioridad, eh, identidad versus la difusión de la identidad y para terminar la intimidad. Bien, ¿cómo comienza la confianza básica y la desconfianza? Esta se genera a partir desde los 0 años hasta los 18 meses de recién nacido. Esta etapa se suscita en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que hace aquí? El individuo agarra una cierta confianza que se desarrolla con los padres. En general, se desarrolla más del lado materno, del lado de la madre, ya que es con la que pasa mayor tiempo el individuo. Contrario a esto, si no se crea ese vínculo afectivo entre el individuo y su madre, por lo tanto será una persona bastante desconfiada. De grande al crecer, la persona será un tanto introvertida, tímida, etcétera. Y bien, yo cómo manejé esta etapa. En esta etapa yo siempre fui muy apegado a mi madre, en lo cual eso me hace una persona que se pueda desenvolver y se pueda hacer, digamos, que sea una persona más confiable, que siempre esté seguro de lo que hago y más que nada tener esa certeza de que lo que estoy haciendo o las acciones que tengo en mente tendrán una consecuencia ya sea positiva o sea negativa. Vamos con la autonomía contra la vergüenza y la duda. Esa etapa se suscita desde los 18 meses en adelante hasta los 3 años. Aquí el individuo empieza a desarrollar cierto grado de independencia. Ya de aquí ya no depende tanto de la madre, no tiene que estar tan pegado a ella. Más, por lo tanto, no debe de haber tanto una distancia como tal, sino que aquí el individuo empieza a comprender sus propios movimientos, empieza a tratar de controlar ciertos movimientos. Un ejemplo claro de esto sería cuando el individuo no puede controlar eh, cuando defeca o cuando hace sus necesidades. Esto se va controlando poco a poco, ya que es un proceso muy largo, pero también es algo progresivo, que va escalando conforme la edad, conforme el niño vaya aprendiendo a controlar dicho sistema. Yo como manejé esta etapa, de igual manera, yo siempre estuve al tanto de las cosas, estuve siempre en constante aprendizaje para poder tener dicho conocimiento y poder controlar tanto mis acciones como ciertas acciones dentro del cuerpo, como lo es las necesidades de ir al baño. Viene la iniciativa contra la culpa. Esta etapa se desarrolla entre los 5 años, entre los 3 hasta los 5 años. En este punto, como bien lo dice la diapositiva, el niño desarrolla la actividad
de la imaginación, suele ser más energético, comienza a tener sus movimientos de una manera más libre y controlada. El niño desarrolla constantemente un instinto constante sobre preguntar y con tal de aprender y ampliar esta forma de su imaginación como tal. ¿Qué es lo que nos dice esta etapa del desarrollo? Aquí el niño comienza a desarrollar su imaginación, su conocimiento empieza a ampliarse y empieza él a cuestionarse sobre qué es lo que lo rodea, siempre tratando de tener una noción de qué es lo que está alrededor de él, qué es lo que está viviendo, qué es cada cosa. Es una curiosidad que no para de estar en dicho individuo. Mientras tanto, si los padres eh, tienen un comportamiento con los hijos de castigarlos constantemente, tienen acciones que hacen sentir al niño bastante mal, eso podría generar un sistema de culpa, podría generar algo en el niño que sea un poco más introvertido, que digamos, que no tienda a preguntar, a cuestionarse, más bien que él tienda a investigar sobre eso, guardarse sus propias ideas y no expresarlas frente al público, no expresarse frente a todos, siendo este un niño bastante introvertido, muy antisociable, el cual no tendría ni generaría ningún tipo de confianza ni vínculo con absolutamente nadie. Al contrario de esto, en la parte positiva, que es la iniciativa, el niño podría generar cierta confianza, podría generar ciertos ámbitos, los cuales harían que se siguiera cuestionando, pero a la vez progresivamente estuviera aprendiendo de dicho movimiento, dicho conocimiento. En la iniciativa contra la culpa, yo como lo manejé, yo siempre estuve bastante, ¿cómo podría decirlo? Siempre estuve hecho para poder generar esa confianza, ya que yo siempre he tenido, como bien lo mencioné anteriormente, un vínculo muy afectivo con mi madre, el cual siempre me ha generado bastante confianza, la cual siempre me ha enseñado a valorar lo que tengo y de alguna forma también aprender cosas nuevas. Cada pregunta que he lanzado siempre ha sido respondida y siempre he tenido un conocimiento muy amplio de las cosas. A pesar de una corta edad, siempre he aprendido a preguntar, a analizar y de igual forma a interpretar. Viene la laboriosidad contra la inferioridad. En esta etapa, como bien lo dice la diapositiva, esta se suscita entre los 5 hasta los 13 años de edad, casi entrando a la adolescencia. Aquí el individuo se dedica totalmente a saber cómo incorporarse en su entorno de una manera productiva, comenzando su instrucción desde la escuela preescolar hasta la escolar. Desde una perspectiva más analítica, puedo decir que en esta etapa es donde se adquieren bastantes conocimientos como lo es en la escuela. Bien dicen y muchos padres se equivocan a la hora de tener estos ideales de que la escuela sirve para educar. Más bien, la escuela sirve para formar. La educación se aprende en casa con las etapas del desarrollo anteriormente mencionadas, con el trato de los padres hacia los hijos, con las acciones de dichos hijos y de igual forma el cómo estos se desenvuelven en su entorno familiar, en su entorno personal. Aquí los niños empiezan a generar esa atracción por el conocimiento. Ya no solamente es la imaginación y los juegos, ahora ellos tienen un conocimiento más amplio de las cosas, tratando de aprender cosas nuevas desde un inicio, como lo es bien matemáticas, español, gramática, todo lo que tenga y englobe un conocimiento general de las cosas. Aquí comienza su formación educativa. Por otra parte, la inferioridad los puede afectar si no consiguen ese grado de productividad. Si este grado de laboriosidad no termina siendo satisfactorio, el niño podría desarrollar ese sentimiento de inferioridad hacia otras personas. Si el niño no es seguro de sí mismo, no podría generar ese sentimiento de confianza, se sentiría inferior a otras personas, ya sea porque tengan un nivel socioeconómico más alto, tengan una apariencia racial, como bien se menciona aquí en la diapositiva, más arraigada a lo güero o tengan otros rasgos físicos más marcados. Pueden desarrollar este sentimiento sintiéndose inferiores a otros.
De alguna forma, lo que puede provocar es que el niño se sienta imposibilitado para poder hacer las cosas, ya que él considerará que las personas que tengan un mejor nivel que él van a ser mejor por dicho nivel económico o dicha capacidad física, dicha habilidad, etcétera. En esta etapa yo más que nada estuve en un dilema entre los dos, ya que siempre fui un niño muy aplicado en primaria, siempre fui una persona que estuvo al tanto de sus responsabilidades, pero a la vez me sentía inferior a mis compañeros porque veía que tenían ciertas capacidades o tenían ciertas cosas que yo no contaba con esa disponibilidad para tenerlas. Y por lo tanto me sentía un poco inferior a los demás. Me sentía un tanto mal saber que alguien tenía algo que yo no o algo que yo anhelaba, pero que no podía conseguir por ciertas cuestiones. Ahora vamos con la identidad versus la difusión de la identidad. Esta etapa se maneja desde los 13 hasta los 21 años de edad. Aquí ya entrando a la adolescencia de lleno y entrando a lo que es una etapa más adulta. Aquí el individuo va a sufrir de bastantes crisis emocionales. Esto en búsqueda de su propia identidad. Esta etapa más que nada se concentra en la búsqueda de un quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Todo comienza con esa. Cabe destacar un dato que es importante, la cristalización de la identidad. Es lo que menciono. Todo comienza con una pregunta que nos formulamos los jóvenes desde un inicio. ¿Qué es? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué propósito tengo en esta vida? Todos nos creamos esa pregunta en cierto grado de la adolescencia o en cierto grado de hasta incluso nuestra juventud, teniendo un dilema de saber quiénes somos. Estamos en una constante búsqueda para saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es nuestro propósito aquí en la Tierra. Y muchas veces hay personas que no lo consiguen, cayendo en depresión o teniendo ciertos altibajos que le imposibilitan tener esa capacidad de desarrollarse correctamente y de tener bien en claro sus metas, sus habilidades, todo lo que lo engloba a él personalmente. Y bien, en esta etapa, yo cómo fue que lo viví. Constantemente sufrí bastante de crisis emocionales, ya que estuve en un constante dilema de quién soy, hacia dónde voy, vale la pena estar aquí, no vale la pena en esto, soy bueno para esto, no soy bueno para el otro. Tenía también un constante acoso, un constante bullying de parte de mis compañeros en la secundaria. Sufría un tanto de burlas y constantes comentarios agresivos hacia mi persona, lo cual me hacía cuestionarme si de verdad yo era capaz de poder seguir adelante en esto que se le llama vida. O como muchos lo conocen, es la vida no es un juego, sino más bien es un reto. En esta etapa yo estuve bastante en dilema, estuve un tanto triste la mayoría del tiempo, pero he aprendido a sobrellevarlo. Ahorita que tengo una edad un poco más adulta, sé un tanto más manejar lo que es mi propia identidad, sé ahora quién soy, hacia dónde voy, mis propósitos, mis habilidades, todo lo que engloba mi persona, lo tengo un tanto más claro y por lo tanto me hace una persona con una identidad definida. Ahora vamos con la última etapa, que es la intimidad y el aislamiento. En esta etapa se desarrolla desde los 21 años hasta los 40. En este punto, la concentración o el punto central, el foco central de esta etapa son las estrechas relaciones con las personas, tratándose de relaciones amorosas en todo sentido. Se considera que ya tenemos una identidad propia y que podemos ligarla a otra identidad sin que ésta se vea afectada u contaminada. ¿A qué se refiere esto? Bien, se refiere a que en este punto, a los 21, a los 40 años, tenemos una personalidad definida. Hemos pasado por esas etapas de crisis y se puede todavía tener una crisis emocional en dicho plano, pero ya no será tan constante y tampoco será tan perjudicial en la persona.
Ahora bien, ¿cómo podemos relacionarnos con otra persona? Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, hemos pasado por las etapas de una manera satisfactoria, podemos concordar que en este momento de la vida es cuando, por una manera metafórica de decirlo, buscamos a nuestra media naranja. Buscamos a esa otra parte que nos complemente como personas. Buscamos el compartir nuestras experiencias, el compartir nuestra parte de la personalidad con otra persona. Esto engloba el amor. Esto engloba la intimidad y el aislamiento. Es una etapa en la cual las personas, al ya tener una identidad definida, su foco central ahora es buscar con quién complementar esa vida y con quién desarrollar otra posible vida futura. Y en conclusión, para finalizar, ¿qué considero yo acerca de las etapas del desarrollo de Erik Erikson? Considero que están bastante bien fundamentadas, ya que muchas de las ocasiones y muchas de las acciones, por más mínimas que puedan llegar a ser, son un objeto de estudio amplio e íntegro para la ciencia y más relacionado con la ciencia que estudia el comportamiento humano, que es la psicología. No tanto el comportamiento, sino también las acciones, movimientos, pensamientos, cada cosa que engloba al cerebro, cada cosa que engloba un pensamiento del ser humano. Puedo comprender en una breve disertación que cada etapa siempre hay un foco central, que es donde nos movemos o giramos en torno. Como un buen ejemplo de ello viene la difusión de la identidad o la intimidad y el aislamiento, que está enfocado o que su foco principal es las relaciones en un término personal, en un término sentimental, lo que implica que meditando de ello, cada acción tiene una consecuencia en nuestro desarrollo como seres vivos e inteligentes. Dependiendo de cómo hayamos usado estas etapas del desarrollo, cómo hayamos vivido tales etapas, es como nos formaremos de ahora en adelante, desde nuestra juventud hasta nuestra adultez y de la adultez hasta la vejez, llegando a nuestra etapa final como personas. Sin nada más que decir, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro, por tomarse el tiempo de ver mi proyecto del segundo parcial. Termino de compartir. Bien, esto sería todo de mi parte y muchas gracias, maestro, por ver mi proyecto del segundo parcial. Hasta luego.